Si te mostrara esta imagen, ¿qué historia inventarías? ¿Quiénes son las personas que aparecen? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué crees que pasó antes de este momento y cómo crees que van a terminar? Sin darnos cuenta, cuando respondemos a estas preguntas, dejamos salir nuestros miedos, deseos, recuerdos y formas de entender la vida. Y justamente eso es lo que aprovecha el test de apreciación temática, el TAT. TAT es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en la psicología clínica y de la personalidad desde hace muchas décadas. En este video vamos a explicarles de forma clara y profunda qué es y cómo nos permite comprenderlo. Somos Elizabeth y Arian y hemos preparado este video tanto para alumnos como para docentes. Queremos que al terminar el video tengas una visión completa y profesional del test de apreciación temática TAT. Nos basaremos en el manual clásico de Henry Murray y utilizaremos las láminas clásicas del TAT que se emplean en la práctica clínica. Así que si alguna vez te preguntaste qué mira y qué escucha un psicólogo cuando alguien cuenta una historia frente a una lámina, quédate porque eso es exactamente lo que vamos a mostrar. El TAP surgió hace 30 años en una época donde los psicólogos buscaban nuevas formas de explorar la personalidad más allá de los test de inteligencia y de las historias clínicas estructuradas. A Henry Murray, junto con su equipo de Harvard, se les ocurrió comenzar a trabajar con imágenes ambiguas que provocan relatos cargados de significado. La primera edición fotográfica del TAT apareció en 1938. En ese momento constaba de 20 láminas impresas en blanco y negro. Más adelante, en 1943, se amplió a 31 láminas y a lo largo del tiempo la experiencia clínica fue mostrando que no todas eran necesarias en cada caso y se terminó consolidando un conjunto de 20 láminas principales que son las que se utilizan con más frecuencia en la práctica. El TAT se ubicó rápidamente como uno de los test proyectivos de referencia y fue utilizado en contextos muy diversos, desde la selección de personal de la Segunda Guerra Mundial hasta investigaciones sobre motivación del logro de relaciones familiares y dinámica de la personalidad. Algo importante es que el TAT nace en un contexto teórico fuertemente influido por el psicoanálisis y por las primeras teorías de la personalidad. Murray no solo crea un test, sino toda una forma de pensar la personalidad basada en necesidades internas y presiones externas que veremos en el siguiente punto. El TAT es un test proyectivo temático. Proyectivo porque parte de la idea de que las personas proyectan aspectos de un mundo interno sobre estímulos ambiguos. Y temático porque lo que analiza no es una respuesta aislada, sino la trama, el tema de la historia que el sujeto construye. Cada lámina representa una situación humana más o menos ambigua de personas en contextos familiares, escenas de trabajo, momentos tensos, situaciones de soledad, de conflicto o de incertidumbre. No hay instrucciones de qué está pasando o por qué esta persona tiene que inventar. Al pedirle al examinado que invente una historia completa, con pasado, presente, emociones y desenlace, el TAT nos permite ver cómo organiza la realidad, qué conflictos repite, qué desenlaces favorece, qué emociones aparecen con más frecuencia y cuáles intenta evitar. No se busca una historia correcta porque el objetivo del TAT no es evaluar conocimientos de memoria, sino de dinámicas internas como alguien piensa y se siente frente a situaciones cargadas de significado humano. Para entender bien el TAT necesitamos conocer la teoría de la personalidad que está detrás de la teoría de los neutros de Murray. Los NETs son las necesidades internas de la persona, fuerzas psicológicas que le impulsan a actuar. Murray describió muchas: la necesidad de logro, de afiliación, de poder, de autonomía, de orden, de comprensión, de ayuda, de agresión, de protección, entre otras. Estas necesidades pueden ser conscientes o inconscientes y se combinan de una manera única en cada individuo. Los tres son las presiones del ambiente y de todo aquello que el entorno hace representa, favorece a la dificultad de la necesidad del sujeto. Pueden ser presiones familiares, económicas, culturales, académicas, de pareja o sociales. Por ejemplo, una familia muy exigente puede funcionar como un press que alimenta el miedo al fracaso, o un entorno muy contenedor puede ser un press que sostiene la búsqueda de autonomía.
Lo que el TAT permite observar es precisamente cómo los nets y los pres se encuentran en las historias que la persona inventa. ¿Qué quieren los personajes? ¿Qué obstáculos encuentran? ¿Qué apoyos reciben? ¿Cómo resuelven o no resuelven sus conflictos? Por ejemplo, si una persona tiene un fuerte need de logro, percibe un press de fracaso o una crítica constante, es probable que sus historias estén llenas de exámenes y evaluaciones, miedo a decepcionar y desenlaces donde los personajes se sienten juzgados. En resumen, el TAT es una forma de hacer visible la forma en la que cada persona vive la interacción entre su mundo interno y su mundo externo. Ahora pasaremos a los datos técnicos del TAT, que son importantes para entender su uso profesional. En su forma clínica, el TAT se compone de 20 láminas principales. Algunas son universales, otras están seleccionadas según el sexo o la edad del examinado, tal como se ve en la organización de sección del manual del TAT. Las láminas son imágenes en blanco y negro impresas en cartulina. Cada una presenta una escena abierta a múltiples interpretaciones. Una joven mirando a lo lejos, un hombre en una habitación, escenas de familia, situaciones ambiguas entre dos personas, paisajes solitarios, entre otras. La aplicación es individual. El evaluador muestra las láminas una por una y pide una historia por cada una. La duración total depende del número de láminas y del estilo narrativo de la persona, pero habitualmente oscila entre 50 y 90 minutos. En cuanto a la población, se utiliza sobre todo en adolescentes y adultos. Para niños pequeños existe una versión adaptada conocida como CAT, Children's a Perception Test. Es importante recalcar que el TAT no es un test de rendimiento ni de inteligencia. No tiene ni bien o mal. Es un test de exploración de personalidad que forma parte de una batería de evaluación más amplia. La administración del TAC parece sencilla desde afuera, pero en realidad requiere mucha técnica para no contaminar la prueba. El ambiente debe estar tranquilo, sin interrupciones, con una buena iluminación y con una mesa donde el examinado pueda ver claramente las láminas. El rapport es fundamental. El evaluador debe transmitir una actitud de interés genuino, pero neutral. No se trata de un interrogatorio ni de un examen, sino de una invitación a imaginar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la consigna. La consigna es, tal cual, voy a mostrarte una serie de imágenes. Para cada una quiero que inventes una historia. Dime qué está pasando, qué ocurrió antes, qué sienten los personajes y cómo termina la historia. Es importante no dar ejemplos ni sugerir tramas, porque eso limitaría la libertad proyectiva del examinado. Las láminas se presentan una a la vez. El evaluador las observa y comienza a hablar cuando esté listo. El psicólogo escucha en silencio. En la medida de lo posible se debe evitar interrumpir. Solo se puede pedir aclaraciones muy breves o si algo queda totalmente incomprensible, pero sin dirigir el contenido. El manual enfatiza que la historia debe registrarse lo más literalmente posible, ya sea por escrito o mediante grabación de audio. Luego, la interpretación se hace sobre el relato completo, no sobre que el psicólogo recuerda más o menos. Como administradores de esta prueba, hay errores típicos que hay que evitar. Interrumpir el examinado a cada rato. Mostrar cara sorpresa, aprobación o juicio. Examinar demasiado una lámina como si fuera la respuesta correcta. O apurar al sujeto porque ya se está demorando mucho. Todo esto contamina el proceso proyectivo y hace que la historia deje de ser espontánea. Una vez recolectadas las historias, viene la parte más complicada y delicada, la interpretación. El manual de Murray propone analizar las historias en base a varias categorías que no se toman de forma aislada, sino integradas entre sí. Primero, el tema, el cual es la idea central que recorre la historia, puede ser abandono, esfuerzo, amor, fracaso, conflicto, reconciliación, entre otros. Según el héroe protagonista, la figura con el examinado suele identificarse, observamos su edad, su rol, su forma de actuar y de sentir. Tercero, los nets. ¿Qué quiere el héroe? ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Qué intenta conseguir? Cuarto, los tres que presiones o condiciones del ambiente ayudan o dificultan al héroe. Quinto, el conflicto. El problema central de la historia, aquello que genera tensión. Sexto, el aspecto predominante. ¿Qué emociones dominan el relato como miedo, tristeza, ira o culpa?
Séptimo, el desenlace. ¿Cómo termina la historia? Si de forma positiva, negativa, ambigua o sin solución clara. Y finalmente los recursos, qué capacidad muestra el protagonista para enfrentar las dificultades, pide ayuda, se rinde, se esfuerza, se aísla, piensa, actúa, se paraliza. Lo importante es ver patrones, qué temas, emociones y desenlaces se repiten a lo largo de las distintas láminas. Ahora vamos a mostrar cómo se ve todo esto en la práctica. Les leeremos una historia que un evaluado inventó para esta lámina y luego haremos la interpretación. Ahí yo veo a una chica de 19 años llamada Catalina. Lo que está tratando de hacer es salir adelante para no quedarse ahí en ser ama de casa con la señora que está al fondo, mirando cómo trabaja su esposo, sus hijos, su familia en la tierra. Que no es malo, pero ella está tratando de sobresalir, porque ahí lo que está viendo volteando yo pienso que es lo que está viendo en su pasado, viendo a su mamá cómo trabajaba en la tierra y ahora ella quiere sobresalir. Es más, yo pienso que lo está logrando porque está con un libro. Yo creo que está sintiendo que está diciendo, mira, yo no me voy a quedar ahí y siento miedo de no lograrlo y mirar hacia atrás para darse cuenta que tiene que lograrlo porque no quiere estar ahí. Es como si sus papás hubiesen luchado tanto porque ella va a estudiar y ya creció ahí y bueno, está viendo a su papá y a su mamá trabajando. Vuelve y dice, yo voy a salir de acá y lo voy a lograr. Viéndola cómo mira, cómo cree que lo va a lograr. Su mamá se ve mirando hacia el infinito y a veces uno mira así, mente en blanco para volver a empezar. Ella luchando porque su hijo sobresalga, que tenga una vida diferente, que no es mala, pero es mejor que luche que salir de ahí con ayuda. Catalina tiene una mirada de añoranza, como de pena de lo que la queja, pero quiere salir y lo logra, sale de ahí. Ahora veamos cómo se analiza esta historia. El tema central es la superación personal y la búsqueda de un futuro distinto al origen familiar. Hay una tensión entre quedarse en la tierra y salir a estudiar, acompañada de miedo, nostalgia y esperanza. El héroe de Catalina es una joven de 19 años que desea progresar. Es un personaje con el cual ella fácilmente puede identificar. Alguien que mira su pasado humilde y quiere construir otra destino. En la historia aparecen claramente varios nets. Primero, el net de logro. Quiere salir adelante y sobresalir. El net de autonomía no quiere quedar atrapada en el mismo contexto. El net de identidad busca definir quién es ella más allá del rol familiar. El net de reconocimiento y gratitud hacia los padres, porque valora el esfuerzo que han hecho por ella. Y el net de seguridad, miedo a no lograrlo. Los tres también incluyen el trabajo duro en la tierra como símbolo de un contexto socioeconómico limitado, el rol tradicional de la madre que se queda ahí, las expectativas de los padres que han luchado para que ella estudie, el peso del pasado que la protagonista puede sentir como algo que debe salir, pero también valorar. El conflicto principal es la tensión entre el pasado y el futuro. No quiero quedarme aquí, pero me da miedo no lograrlo. Es un conflicto muy humano y muy actual, la lucha por la movilidad social y el temor a fracasar. En cuanto a las emociones encontramos lo siguiente, miedo al fracaso, pena y nostalgia por lo que deja, determinación, esperanza y gratitud de sus padres. El desenlace es claramente positivo. Lo logra y sale de ahí. Esto muestra una representación interna de sí misma con posibilidad de éxito. Frente al conflicto, la solución imaginada no es el derrumbe, sino el triunfo. El capitalismo utiliza varios recursos adaptativos. Estos son perseverancia, claridad de metas, capacidad para usar el estudio como herramienta y apoyo emocional de la madre y de la familia. El libro funciona simbólicamente como el camino de salida, es decir, a la educación. En síntesis, esta historia proyecta una persona con fuerte deseo de progresar, consciente de sus limitaciones, pero con una visión esperanzadora. El miedo al fracaso está presente, pero no la paraliza, más bien la impulsa, y el vínculo con la madre aparece como una base de apoyo, no como un obstáculo. Y algo clave, esta es solo una lámina, la interpretación final del TAP que es integrando todas las historias con la información clínica, nunca a partir de un solo relato aislado. El TAP se ha utilizado en muchos campos de la psicología,
En clínica se emplea para explorar dinámicas de personalidad, conflictos inconscientes, estilos de vínculo, recursos ricos y temas recurrentes en la vida del paciente. También se ha utilizado en orientación vocacional para conocer motivaciones de logro, de poder o de afiliación, en investigaciones sobre liderazgo y motivación, en contextos forenses para explorar la forma en la que la persona vive la norma, la culpa, la agresión o la responsabilidad. En el trabajo con adolescentes, el TAT permite acceder a temas que muchas veces no emergen en una entrevista directa. Miedo frente al futuro, conflictos con los padres, vivencia de separación, identidad y etc. En resumen, el TAT es una herramienta muy flexible que puede adaptarse a distintos propósitos, siempre y cuando se utilice de forma ética y dentro de un marco clínico. Como todo instrumento psicológico, el TAT tiene enormes ventajas, pero también limitaciones importantes que cualquier profesional debe conocer. Una de las principales limitaciones es que el TAT no ofrece puntuaciones estandarizadas como los test psicométricos tradicionales. Su naturaleza proyectiva implica una interpretación más cualitativa, lo que puede aumentar la subjetividad si el profesional no está bien entrenado. El contenido de la historia depende fuertemente de variables como el estado emocional y su nivel cultural, su capacidad narrativa, su imaginación o incluso la relación con el evaluador. Además, las láminas del TAT fueron creadas en la década de 1930. Algunos elementos pueden sentirse culturalmente desactualizados, lo que afecta la identificación del examinado. Esto significa que el psicólogo debe interpretar siempre con sensibilidad cultural. El TAT no puede por sí solo diagnosticar un trastorno mental, no es un test que genere etiquetas diagnósticas. Debe integrarse con entrevistas clínicas, observación conductual y otros instrumentos. Es una pieza dentro de un proceso evaluativo completo, no un resultado final. Además, no es adecuado para personas con dificultades severas del lenguaje, baja comprensión verbal, deterioro cognitivo o estado de crisis, porque el rendimiento narrativo se vería afectado. Una de las críticas más recurrentes es el riesgo de sobreinterpretación. Por eso, el psicólogo debe tener una formación sólida en teoría proyectiva y en el manual del TAT. La interpretación siempre debe basarse en lo que la persona dice, no en lo que el evaluador supone. No se interpreta la lámina, se interpreta el relato del sujeto. Por eso, el manual insiste en que se debe analizar patrones a lo largo de todas las láminas, no conclusiones aisladas basadas en una sola historia. El aplicar el TAT requiere responsabilidad ética. El evaluador no debe inducir a respuestas, presionar al examinador ni interpretar la historia frente a él. Las historias del TAT pueden contener elementos muy íntimos y dolorosos. Por eso, la confidencialidad es fundamental. El examinado debe sentirse seguro para proyectar sin miedo. El profesional tampoco puede usar el TAT fuera de su competencia. No es un test recreativo ni de autodescubrimiento. Su uso indebido puede causar daño psicológico. El psicólogo debe mantener total neutralidad emocional. No juzgar, no sugerir, no guiar, no preguntar más de lo necesario. Incluso una sonrisa o un gesto puede cambiar el contenido proyectado. Y en la interpretación también se debe evitar proyectar sus propias creencias y experiencias sobre el relato del examinado. La neutralidad es una condición ética esencial. El TAT es un instrumento que requiere mucha experiencia clínica. Se necesita formación directa, supervisión y práctica continua para interpretar historias de forma responsable. Si se utiliza sin entrenamiento, el riesgo de error interpretativo es muy alto. Por eso en muchos países su uso es reservado estrictamente para psicólogos clínicos o psicoterapeutas. En resumen, el TAT es una herramienta poderosísima, pero debe usarse con rigor clínico y sensibilidad ética. Cuando se administra de forma correcta, aporta una comprensión profunda del mundo interno al examinado, pero sin entrenamiento puede llevar a conclusiones erróneas. Por eso, el TAT no es solo un test, es un acto clínico que requiere responsabilidad, formación y respeto por la experiencia emocional de cada persona. El TAT nos muestra que frente a una simple imagen, cada persona cuenta una historia distinta. Y en esa historia, sin darse cuenta, revela cómo mira su pasado, cómo vive su presente y cómo imagina su futuro. Es una herramienta que, bien utilizada, ayuda a los psicólogos a comprender mejor a quién tenemos delante
sus conflictos, sus recursos, sus miedos y sus esperanzas. Esperamos que este recorrido por la historia, la teoría, la administración, la interpretación, las aplicaciones y los límites del TAT te hayan dado una visión más clara y profunda de este instrumento. Y que si en algún momento lo utilizas como profesional, lo hagas con respeto, responsabilidad y de una forma adecuada. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los instrumentos más profundos de la psicología.